vamos a ver por qué. Pero realmente lo que se plantea es lo siguiente. Lo que se plantea es una propuesta que tiene dos elementos. Elevar la edad de jubilación en 3 años para hombres y mujeres y elevar en 3 puntos porcentuales la cuota aportada por los empleadores. Entonces, en principio, ¿verdad? Miren el juego de 3-3, pero cuando entramos a analizar qué hay detrás de esto, obviamente elevar la edad de jubilación en 3 años para hombres y mujeres es un costo directo a los asegurados, ¿verdad? Porque, ¿verdad? La gente va a pasar menos tiempo pensionada y esto va a afectar más a los sectores más vulnerables. Si uno entiende, ¿verdad? Si uno entiende que la esperanza de vida depende del estatus socioeconómico y ustedes que son, ¿verdad?, estudiosos de la sociología lo saben mejor que yo. Entonces, cuando yo subo en 3 años la edad de jubilación, voy a afectar más a aquellos que tienen una expectativa de vida más baja porque tienen un estatus socioeconómico también más bajo y menos a los que tienen un estatus socioeconómico más alto. Supongamos lo siguiente, que hay dos personas, una va, ¿verdad?, a sobrevivir, digamos, 30 años, la otra va a sobrevivir 10 años después de la nueva edad de jubilación. Entonces, ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho el que sube la edad de jubilación? Al que va a vivir 30 años, que tiene un estatus económico que le permite un contexto que le facilita llegar a esa edad, le estoy quitando 3 de 30, le estoy quitando el 10%. Sin embargo, a la persona que va a vivir 10 años, yo le estoy quitando 3 de 10 años. O sea, es un costo mucho más alto para estas personas que tienen un estatus económico más bajo. Entonces está claro que subir la edad de jubilación no solo tiene un costo directo sobre los asegurados, sino que el impacto es más duro para las personas más vulnerables del país. Ahora, veamos el otro aspecto. ¿Quién en el fondo carga con el costo de elevar en 3 puntos porcentuales la cuota aportada por los empleadores? Bien, no hay que ser economista para entender qué pasa. Simplemente los empleadores, o sea, los empresarios, van a tomar eso adicional que tienen que aportar a la caja social como un incremento en los costos. Y cuando hagan ese incremento en los costos, simplemente lo van a trasladar al consumidor y van a generar entonces, ¿verdad?, una especie de impuesto inflacionario y a final de cuentas el 3% va a ser trasladado a los consumidores y de nuevo tenemos que es la población la que termina pagando el 3%. Pero además pueden generar un efecto cascada, porque si el que produce, el que hace y empaca la harina, ¿verdad?, pone 3% más, ¿verdad?, el que hace el pan 3% más, el que comercia el pan 3% más, realmente, ¿verdad?, se trata de una especie de impuesto con efecto cascada. Esos 3 puntos porcentuales que parecen ser simplemente aumento de cuotas que va a pagar la población. Entonces, ese primer mito de que aquí tenemos una ley balanceada o un proyecto de ley balanceada, eso es falso. Se trata de cargar a los trabajadores, a los sectores medios, todo el peso del costo de esta propuesta, que en efecto, repito, no es balanceada. El segundo argumento falso, y se lo escuchamos al señor presidente cuando hizo su intervención y probablemente, digamos, lo van a seguir repitiendo hasta siempre, es que no existe privatización. Yo quisiera empezar señalando cómo, ¿verdad?, los profesionales de la economía entendemos que hay, o cuándo entendemos que hay privatización. Y de hecho reconocemos, y yo me puedo referir al Diccionario de Economía Moderna del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o si quiero un diccionario en español,
el diccionario de Economía y Finanzas de Tamás Mejía Gallego, o, ¿verdad?, al libro de Economía, Principio de Economía de Joseph Stiglitz. Se entiende por privatización dos situaciones. La primera situación es precisamente cuando se traslada, ¿verdad?, un bien que es público, se traslada y se le entrega al sector privado. Eso es privatización. Pero también se entiende que cuando, ¿verdad?, funciones que ejerce el Estado y que son funciones públicas se trasladan a un ente privado, se está haciendo una forma de privatización. Es decir, ¿verdad?, cuando la terciarización implica pasar funciones del sector público al sector privado, efectivamente eso se conoce también como privatización. Dicho eso, entonces podemos ver lo que dice el artículo 65 del proyecto de ley 163, que precisamente modifica el artículo 105 de la ley actual, la ley 51, y dice lo siguiente, que además le da un extremado poder al director general. Dice, la dirección general podrá delegar en una o más personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en otras jurisdicciones reconocidas por esta, la administración de la cartera de una parte o del total de los recursos del Fondo General de Reserva. O sea que, ¿verdad?, aquí el artículo 65 le permitiría al director de la Caja del Seguro Social trasladar la función de capitalización de los fondos de la Caja del Seguro Social. Ya no se haría por la propia institución, sino se haría a través de empresas administradoras de cartera. Es decir, ¿verdad?, por ejemplo, aquellas empresas que en nuestro país manejan de fondos de pensiones o, ¿verdad?, algún tipo de otro tipo de empresa que haga ese trabajo. Pero esto va más allá. Esto es privatización, pero esto va más allá, ¿verdad? Porque dice lo siguiente. Dice que, bueno, que en efecto hay que aplicar las leyes de contratación pública aplicables de la República de Panamá. Pero hay que recordar, entre otras cosas, que esas leyes de contratación pública permiten incluso el contrato o la contratación directa. Entonces, a mí no me queda duda que aquí hay empresas locales, algunas de ellas vinculadas a altos funcionarios de gobierno que están esperando que se aplique este artículo para empezar a lo que siempre quisieron, lo que dice la propuesta de CONEP, que se legalice el manejo de los fondos de la Caja del Seguro Social por parte de la empresa privada. Y eso queda más claro en el artículo 68, ¿verdad? Porque ustedes ven, ahí ya se menciona quiénes son, dice, en entidades administradoras de inversiones. A ustedes con pensar un poquito hasta le pueden dar el nombre a esas administradoras de inversiones, empresas que manejan fondos de pensiones, y probablemente no sea difícil encontrar la vinculación entre las juntas directivas de esas empresas y altos personeros del actual gobierno que promueven el proyecto 163. Pero volviendo, ¿verdad?, al tema, vamos al tercer argumento. Aquí siempre se argumenta, y eso hace la gente que busca este tipo que bueno, que se va a aumentar el ahorro nacional y que eso va a favorecer al país. Lo cierto es que este proyecto está lejos de promover el desarrollo nacional. Y quisiera yo explicar lo siguiente. Quisiera explicar que, ¿verdad?, las reservas de la Caja del Seguro Social de todos de sus cuatro, ¿verdad?, de sus cuatro componentes, sus cuatro programas, que son el programa de administración, el programa de invalidez, vejez y muerte, el programa de enfermedad y maternidad
y el programa de riesgo profesional. Eso, ¿verdad? Lo que quieren manejar es el fondo de todos esos programas de la Caja de Soluciones. Ahora, ¿qué cosas son esos fondos? Esos fondos son ahorro nacional. Es el ahorro que proviene precisamente de las cuotas que aportan los trabajadores al Seguro Social y se convierten en esa reserva, en ese fondo. Entonces, es ahorro nacional a partir del esfuerzo de los trabajadores asalariados de este país. Se supone, o lo lógico sería, que ese ahorro entonces se utilizara para promover el desarrollo nacional. Es decir, que se invirtiera de manera tal que fuera posible que esa forma de utilizar esos fondos o de invertir esos fondos promueva, ¿verdad?, el crecimiento sostenible, ambientalmente sostenible del país y fundamentalmente que genere empleo decente, que le sirve a la sociedad y también le sirve al Seguro Social porque se estarían generando nuevas cuotas. Eso es lo que uno esperaría, que el ahorro nacional que está ahí, o la parte del ahorro nacional que está en los fondos de la carga, se utilice para el desarrollo nacional y sobre todo para la generación dentro de ese desarrollo nacional, no solo de sostenibilidad ambiental, sino también, ¿verdad?, generación de empleo decente para la población. Pero no es lo que dice la ley. La ley realmente, vamos a ver qué dice y cómo contradice este principio elemental del ahorro nacional que se utilice para el desarrollo nacional. Pues bueno, de nuevo, volviendo al artículo 65, ¿verdad? Ahí se plantea en qué puede invertir y hasta cuánto puede invertir la caja de ahorro. Y dice, aquí están lo que se llama los lineamientos generales. En primer lugar, dice que se podrá invertir hasta 75% en activos de la deuda emitida por la República de Panamá. Y ese no es el mayor problema. El punto 2 y el punto 3 son realmente para, eh, para asustarse, si se quiere decir así. La Caja del Seguro Social, refiriéndose, dice, podrá invertir hasta un 75% de sus activos en títulos de deuda emitidos por los Estados Unidos de América que cuenten con calificación de riesgo de grado de inversión, perdón. Es decir, que del ahorro nacional producido por el esfuerzo de los trabajadores, ¿verdad?, ahora nos están diciendo en esta ley que hasta el 75% se puede ir al exterior para adquirir, para poner un ejemplo, bonos de la tesorería de los Estados Unidos de Norteamérica. Que, digamos, por comenzar, tiene su valoración es fluctuante, la tasa de interés real que pagan también es fluctuante, pero realmente lo que llama la atención aquí es que, ¿verdad?, aquí hay una especie de desnacionalización, o no, digo, hay un intento de desnacionalizar el ahorro nacional y enviar esos fondos fuera del país, ¿verdad?, y no van a promover el desarrollo nacional. Además, el que haya estudiado la ecuación básica de Keynes sabe que cuando una porción del ahorro no se invierte localmente, eso crea presiones deflacionarias. Crea una situación donde la demanda efectiva es inferior a la oferta total. Pero para acabar de rematar, dice lo siguiente: además, la caja podrá invertir en instrumentos de crédito emitidos o totalmente garantizados por estados extranjeros que cuenten con calificación de riesgo de inversión hasta un monto no mayor de 15% por emisor. Entonces, si usted suma eso, esto es un disparate desde el punto de vista del desarrollo del país, porque se está diciendo que hasta el 90% de ese ahorro nacional, que es, ¿verdad?, producto de las cuotas de los trabajadores, simplemente se puede trasladar al exterior, digamos, y de hecho no, ¿verdad?, se estaría utilizando en formas de inversión que sean seguras, que sean con una buena, con buen rendimiento y que además desarrollen la economía nacional, la economía y la base social de este país. Entonces,
esto echa al piso un tercer mito, que es el mito de que, ¿verdad?, hay una preocupación en todo esto que está haciendo el gobierno por el desarrollo del país. Realmente no es lo importante el desarrollo del país, sino lo importante realmente es manejar, incluso enviando al exterior, los fondos de la Caja de Seguridad para beneficiar a las empresas capitalizadoras de este país. Bien, vamos a seguir. Vamos entonces a otro problema. Se dice que se trata de un proyecto con solidaridad. Bien, vamos a ver si hay realmente solidaridad, porque digo, la solidaridad implicaría cierta redistribución real del ingreso entre los que más ganan y los que menos ganan. Pero veamos de qué se trata en este caso y vamos a tratar de desconstruir este argumento falso de que es, ¿verdad?, un proyecto muy solidario. Y si ustedes leen la ley, bien, yo no sé cuántas veces repite el concepto, repite la palabra solidaridad, no el concepto, porque realmente, digamos, detrás de una supuesta solidaridad hay otra cosa distinta. Entonces, ¿verdad?, ¿de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Hay dos tipos de pensiones con componente no contributivo. Es decir, que no se basan estrictamente o no se basan del todo en las aportaciones del individuo que va a recibir la pensión. Y ahí es donde eso, ¿verdad?, empiezan a enmascararlo, porque esto de verdad que suena como si fuera solidaridad. Y hay dos tipos de pensión: la pensión de beneficio solidario y la pensión básica universal. Miren, esa se llama pensión de beneficio solidario. Entonces, veamos cada una de estas de qué se trata. Y pasamos a la primera. En primer lugar, la pensión básica universal primero tiene ese componente de beneficio solidario. Pero, ¿de qué se trata? Se trata de, ¿verdad?, el viejo programa de 120 a los 65. Y ahora, como gran cosa, dicen 144 a los 65. Pero cuando uno entra a analizar si esto realmente es solidaridad, ¿verdad?, la solidaridad mínima implicaría que la gente que le estoy dando esa posibilidad, porque si no cae en pobreza o incluso en pobreza crítica, eso ya no es solidario. Entonces, comparemos 144 balboa con la canasta básica alimenticia, ¿verdad?, en Panamá y en San Miguelito, y con el resto del país. Voy a usar los datos de el último cálculo de la canasta básica alimenticia que hace el MEF. Yo no le creo a esa canasta, es muy baja, pero vamos a usarla como referencia para que se vea, ¿verdad?, qué hay detrás de todo esto de 144. Bueno, le quiero decir lo siguiente. La última medición que hicieron, que fue en mayo, junio, según el ministerio, según el Ministerio de Economía y Finanzas, la canasta básica en los distritos de Panamá y San Miguelito es de 354 balboas con 4 centavos. Y en el llamado resto del país, 325,99. Bueno, entonces, miren, si estamos haciendo pasar por solidaridad algo que, ¿verdad?, no alcanza a quien reciba eso ni siquiera para pagar la mitad de la canasta básica alimenticia. Y además nos anuncian lo siguiente, que la edad se va a incrementar. En la medida que aumente la expectativa de vida promedio del país, que no tiene que ver nada con la expectativa de vida de esta gente que vive en pobreza, bueno, cuando aumente la expectativa de vida promedio en el país, va a aumentar, ya no va a ser a los 65 años, sino más de 65 años. Sé que en algún momento puede llegar a ser, vea, 140 a los 70. Pero aquí hay dos cosas. La pregunta es la siguiente: ¿y quién va a pagar esto? ¿Y cómo se va a administrar? Vamos a empezar con cómo se va a administrar.
En realidad, quien va a seguir administrando este fondo es el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. La Caja de Seguro Social va a ser simplemente un pagador sin mayor función. Ya se supone que a la caja se le va a trasladar el dinero, ya vamos a ver quién lo va a pagar, y lo único que va a hacer la caja es, qué sé yo, pagarle a los que están en ese programa. Eso es tan así, ¿verdad? Que existen dos elementos importantes. El primer elemento importante es el siguiente. El primer elemento importante es el siguiente. ¿Quién decide quién es parte de este programa? No lo decide la Caja de Seguro Social, la Caja de Seguro Social no tiene nada que ver, lo decide el MIDE. E incluso si ustedes leen la ley, dice que en los distritos de difícil acceso, quién entra y quién no entra en este programa, ver quién entra y quién no entra en este programa, lo decide la Junta Comunal. Es decir, que la Caja de Seguro Social simplemente va a ser un agente pagador, ¿verdad? Una complicación administrativa adicional que no se le va a pagar en un programa que va a seguir estando bajo el dominio de fuerzas políticas. Más aún, la ley dice lo siguiente, que el Seguro Social, si ve que alguien está haciendo trampa, le puede parar el cheque. Pero en última instancia, esa persona puede ir al MIDE y si el MIDE dice hay que entregárselo, la Caja de Seguro Social se lo tiene que entregar, incluso, ¿verdad? No solo todo lo que le haya retenido, se lo tiene que dar. Ahora, ¿quién paga este proyecto? Dice, se cubre con aportes del Estado. Pero el Estado, ¿qué cosa es el Estado? Va a depender de quién paga impuestos en este país y vamos a demostrar que en realidad a la larga van a ser los trabajadores y los sectores medios, que son los que realmente pagan impuestos, los que van a financiar esa pensión, ¿verdad? Llamada solidaria. Yo les voy a mostrar este cuadro. Este cuadro lo hizo la Dirección General de Ingresos y mide lo que se llama la evasión y la elusión tributaria. Evasión, no pagan; elusión tributaria, juegan con las leyes para pagar menos. Y realmente aquí hay dos cosas, y todo lo que yo les voy a decir es responsabilidad de las empresas jurídicas, es decir, de las empresas privadas, que son realmente las personas jurídicas. En primer lugar, veamos cuánto en la última medición 2022 están evadiendo al fisco, están evadiendo los tributos. ¿Quién? Los empresarios de este país, ¿verdad? Y de hecho, aquí está la cifra: 6.053.8 millones de balboas, equivalente al 7,9% del Producto Interno Bruto. Pero a eso hay que sumarle otra cosa. La ley obliga al empresario que vende a cobrar, lo obliga a cobrar el ITBMS. Eso lo tiene que recoger obligatoriamente el empresario. El empresario puede poner un letrero que diga, yo no cobro ITBMS, pero él, la ley lo declara el recaudador oficial. Por lo tanto, ¿verdad? De hecho, lo que ocurre es que la evasión del ITBMS también es una evasión del sector empresarial. Y este último año, estamos viendo ahí, ¿verdad? La evasión fue de 1.778.3 millones de balboas, 2,3% del Producto Interno Bruto. De hecho, si sumamos todo esto, la evasión y la elusión tributaria en un solo año, y eso se viene repitiendo año con año, en el 2022, miren la suma: 7.832.1 millones de balboas, 10,2% del Producto Interno Bruto. Y de ahí es donde sale la propuesta de la universidad, que un elemento importante en este país para resolver seguridad social, salud y educación
es bajar esto que están haciendo los empresarios de este país, que se llama evasión y elusión tributaria. Pero eso nos lleva a preguntarnos, en realidad entonces, ¿quién paga, ¿verdad?, lo que estábamos viendo antes? ¿Quién paga, ¿verdad?, esta pensión, ¿verdad?, no contributiva de 144 balboas a los 65 años? La van a pagar los impuestos de los sectores medios y de los sectores trabajadores. O sea que esto es un engaño cuando decimos que eso tiene algún viso de solidaridad. Bien, ahora aparece la pensión de beneficio definido y, ¿verdad?, esto tiene que ver con la pensión garantizada, que tampoco, ¿verdad?, funciona bien. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Verdad? Bueno, los próximos 7 años no van a tocar a nadie. O sea, no quieren meterse en lío con la gente que está próxima a pensionarse. Entonces, quien se vaya a pensionar en los próximos 7 años, o sea, antes del año 32, no tendrán, ¿verdad?, mayor cambio porque seguirán con las mismas reglas del juego. Pero, ¿verdad?, ¿qué pasa ahora con lo siguiente? Supóngase que una persona cumplió con la edad de jubilación. Esa edad de jubilación ahora va a ser 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres y además ya por todas las 240 cuotas. Supónganse lo siguiente. Supóngase que cuando se le calcula la pensión, su pensión va a ser de 250 balboas. Entonces esta ley dice, ve, esa persona no está alcanzando la pensión mínima, porque solo es 250, y entonces a esa persona, ¿verdad?, le van a dar 15 balboas adicionales al mes para llevarlo a la pensión, ¿verdad?, básica, o que se llama garantizada solidaria, que será de 265 balboas. Entonces, esta es otra posibilidad, o sea, hay algo que se le entrega y, ¿verdad?, varias cosas. Lo que paga el Estado es la diferencia entre la pensión calculada y la garantizada. Ahora, sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Ya vimos aproximadamente 355 balboas para la pensión alimenticia, así que con 265 tendremos que las familias que dependan de esta supuesta pensión garantizada solidaria estarán no solo en pobreza, estarán en pobreza crítica. Bien, y la ley se da el lujo de decir quién va a pagar esto. Y se dice, bueno, en gran medida va a ser pagada con el 3% de aumento de la cuota a los empresarios. Pero sabemos que el famoso 3 puntos porcentuales adicionales de la cuota de los empresarios, realmente el que la va a pagar es la población. Porque, digamos, repito, los empresarios van a trasladar ese aumento de costo a los precios. Entonces, ¿qué solidaridad hay en esto? ¿Verdad? Los empresarios, ¿verdad?, se quieren quedar con los fondos de la Caja Social y no están aportando absolutamente nada para, ¿verdad?, estas cosas que se llaman solidarias, que realmente quien está pagando esos fondos, o está cubriendo esos fondos, son los que pagan impuestos y los que se van a aguantar el incremento de los precios cuando los empresarios trasladen, ¿verdad?, ese 3 puntos porcentuales adicionales se lo trasladen precisamente a la población. Claro, por ahí me imagino que ahora está diciendo el ministro de Economía y Finanzas es que tenemos un método donde el ahorro de las personas no va a ser afectado por la ley, pero bueno, de hecho, esa no es la pregunta. La pregunta es quién paga los platos rotos y seguimos nosotros, la población, los sectores medios y los trabajadores pagando los platos rotos. Y ahora vamos a entrar a lo siguiente. Bueno, el cuarto elemento, déjenme admitir unas personas que están aquí. Bien. El cuarto elemento o argumento falso es que no es un modelo de cuentas individuales. Y además dice que el riesgo, han dicho que el riesgo no es individual. Incluso el señor ha dicho, no, las cuentas individuales son solidarias. Bueno, ese es un concepto de él, porque lo que se sabe en seguridad social
es que en cuentas individuales los riesgos son individuales y por lo tanto es muy difícil llamar un sistema de cuentas individuales, llamarlo seguridad social. Pero vamos a ver concretamente qué dice la ley. Veamos en primer lugar y vamos usando similitudes para no hacer todo. Lo cierto es lo siguiente. Si usted está en el sistema solidario o su sistema exclusivo de beneficio definido, va a pasar a cuentas individuales. ¿Quiénes? Todos los hombres de menos de 55 años y todas las mujeres de menos de 50 años, ¿verdad?, van a pasar de el sistema solidario a cuentas individuales. Y vamos a ver cómo van a pasar a cuentas individuales. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, este es más o menos lo que están proponiendo. En primer lugar, lo que están diciendo es que se va a dar un reconocimiento de las cuotas aportadas antes de la vigencia de la ley. Pero, si usted está en cuentas individuales, pero si usted está en el sistema solidario, pasa a cuentas individuales en todo lo que usted haya podido aportar hasta la entrada en vigencia de la ley. Supónganse que para ello puede ser, qué sé yo, no sé, podría ser febrero o marzo del próximo año. Ahora, ¿cómo se van a calcular? En principio pareciera que no está mal. Dice, se calcula con una tasa de cotización de 13,5 sobre los salarios de vengado. Pero no se reconoce ninguna parte de un salario que esté por arriba de los 2.500 balboas mensuales. Es un mensaje para los profesores de la Universidad de Panamá. Que usted puede ganar más, pero, ¿verdad? Ese 13% solo se lo van a reconocer hasta 2.500 balboas. Más allá no existe, aunque esté en cuentas individuales. Ahora, se dice, se capitaliza a una tasa del 4%. Y entonces se tiene un monto potencial de reconocimiento de lo que usted aportó antes de la entrada de vigencia de la ley. Ahora, ¿qué pasa con lo que usted aporta después de la vigencia de la ley? Se reconoce 100%, pero, ¿verdad? Antes de llegar a eso, veamos qué pasa con este monto potencial de lo que le van a reconocer a usted hasta 2.500 cuando eh, ¿cuánto le van a reconocer cuando usted está pasando a cuentas individuales? Y ahí usted ve que yo lo marqué en rojo. Eso va a depender de a qué edad usted se va a jubilar. Entonces, ocurre lo siguiente. Hay una tabla, pero, ¿verdad? ¿Qué le pasaría, ¿verdad?, a una persona, supongamos que tiene en su cuenta ese reconocimiento es por 100.000 balboas, para ponerlo grande? Si usted quiere jubilarse a la edad anterior, usted dice, no, yo me quisiera ir a los 62 años para que no haya aumento. Bueno, entonces, verá, solo le van a reconocer solo le van a reconocer descontándole el 35%. ¿No? Eso significa que, ¿verdad?, solo le están reconociendo, ¿verdad?, una parte de lo que usted realmente tenía. ¿Verdad? Lo que le están reconociendo, ¿verdad? Si el hombre, ¿verdad?, voy a admitir a una persona que está enferma, ¿verdad? Si usted se quiere jubilar, como dice aquí, hombre a los 62 años, hombre o mujer a los 57 años, no le van a reconocer el 100% de ese monto que supuestamente usted ya puso antes de la vigencia, ¿verdad?, de la ley. Es decir, solo le van a reconocer del 100% que usted tiene, solo le van a reconocer 65% y usted pierde 35%. Entonces, en ese caso, que la persona aportó o tiene, ¿verdad?, en principio, tiene la idea de que él
tiene en lo que ha aportado previo un fondo de 100.000 balboas, si se va a los 62 años pierde 35.000 balboas el hombre. Si la mujer se va a los 57 años, pierde 35.000 balboas. La única manera de que le reconozcan el 100% es quedarse hasta los 65 años, ¿verdad? Los hombres y hasta los 60 años las mujeres. Entonces, decir usted se puede pensionar a la edad que quiera, ya aquí no hay edad de jubilación, eso es mentira. Y si usted se va antes, pues usted se siente cansado y se va a los 60, bueno, eso todavía es más desastroso. Entonces, ¿verdad? Estos son, ¿verdad? Las cosas que están en ese sistema de cuentas individuales que no se están explicitando cuando, ¿verdad? Estos señores tratan de explicar esta ley. Lo confunden, les ponen nombre de solidaridad y realmente, digamos, lo que hay es esto, ¿verdad? Imagínense. Es decir, que si usted se iba a jubilar antes a los 62, tenía, ¿verdad? Cosas aseguradas. Bueno, ahora pierde el 35% de su fondo. Y si es mujer a los 57 años, también pierde el 35%. ¿Qué pasa en adelante? En adelante pasa lo siguiente, ¿verdad? Las cuotas ¿verdad? Que se dan luego de la fecha de vigencia de la ley se reconocen, ¿verdad? Pero ahí hay otro problema y se le aplica una tasa de cotización del 13.5. Bien, ahora, lo que pasa en cuentas individuales es que el riesgo es absolutamente individual. Si usted queda desempleado o queda en informalidad, eso no es problema de nadie, es problema suyo. Si usted dejó de cotizar 5 años porque está desempleado, bueno, su pensión va a caer. O si es una compañera que se tiene que quedar 4 años cuidando a un niño en la casa, esa compañera va a perder 4 años de cotización, le va a bajar su capitalización y de hecho, digamos, bueno, ese riesgo ya no es más un riesgo social, ese es un riesgo individual. Por lo tanto, digamos, es falso que las cuentas individuales son cuentas con riesgo solidario, son riesgos individuales. Y además, bueno, está bien, se aplica una tasa de cotización del 13.5 y se aplica la tasa de interés que logre la Caja del Seguro Social. Y eso es ahí de nuevo entramos en el mundo de la lotería. Si de repente, ¿verdad? En el periodo que usted estaba cotizando a la Reserva Federal de los Estados Unidos se le ocurrió bajar la tasa de interés, usted perdió. Bien, entonces se juntan los dos fondos, el fondo reconocido y el fondo que usted puso después con todos estos riesgos, y hay un fondo, ¿verdad? General en el cual usted se va a pensionar. Y entonces ahí aparece otro problema, ¿verdad? Aquí eso es lo que dice, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Siguiendo nuestro ejemplo, que la persona se quiere ir a los 62 años, de los 100.000 que ya tenía, le quitan 35.000 y él queda solo con 65.000. Y bueno, después aportó mucho y hizo un gran esfuerzo y puso 25.000 más. Entonces, miren, él ni siquiera ha vuelto, porque él está tratando de pensionarse a los 62 años. Él, ¿verdad? Ni siquiera ha vuelto a juntar el fondo de 100.000. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, ahora él tiene un fondo de 90.000, 65.000 del reconocimiento mochado, porque él se quiere ir a los 62, y 25.000 que aportó después. O sea, su fondo es de 90.000. Entonces aparece una fórmula que se las voy a mostrar, que es la fórmula de cuánto o con cuánto se va a pensionar esta persona. Y es aquí donde la gente se confunde más. Vea, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Su fondo privado total se va a dividir entre 1.000 y se va a multiplicar por una cosa que se llama, ¿verdad? Una cosa que se llama, ¿verdad? Ese fondo por, ¿verdad? Un factor de pensionamiento actuarial correspondiente a la edad de retiro.
Y ahí entra otra vez la lotería, porque ese factor, ahí dice fondo, debía decir factor de pensionamiento actuarial correspondiente a la edad de retiro, ¿verdad? Ocurre lo siguiente, ocurre que eso se va a recalcular cada 10 años. Es decir, si, ¿verdad? Usted se va a pensionar 17 años más adelante o 20 años más adelante, usted no sabe cuánto es ese factor actuarial, porque va a depender de cuánto en ese momento, en el futuro, es, o la Contraloría va a decir cuál es la expectativa de vida promedio de la población. Y además tendría que conocer cuál va a ser la tasa de interés que le va a servir de base a una cosa que se llama la pensión vitalicia. Y entonces usted tiene, ¿verdad? Lo siguiente, vamos a poner el caso de una mujer y van a ver algo ahí también interesante. Si el caso que está analizando es una mujer, ¿verdad? Según esta fórmula, 90.000 se lo van a dividir entre 1.000, porque eso no, eso va a decir, ¿verdad? Eso va a decir, de hecho, cuántas veces tiene 1.000 y se va a multiplicar, porque ella se quiere ir a los 62 años por el, ¿verdad? Factor de pensionamiento a los 60, perdón, a los 57 años, porque es mujer y es 4,77. Es decir que mensualmente por cada vez que él tenga 1.000 balboas acumulados, se multiplica por 4,77 y la pensión de esa persona que tenía ese fondo que parecía muy grande, se va con 429,30 centavos. 429 balboas con 30 centavos. Eso ya es una pensión de miseria. Ahora, si es el caso del hombre, usted ve, más o menos lo mismo queda, pero aumenta el factor este actuarial, aumenta en 5,45 porque, digamos, él se va a pensionar en una edad más tardía. O sea que si usted quiere una buena pensión, tiene que trabajar hasta los, qué sé yo, hasta los 80 años. Y él sería con 463,5 millones de balboas. Bien, de hecho, veámosle la cara a esa pensión. El costo de esta pensión o el valor de esa pensión, si lo medimos ahora como lo debemos de medir, que es con la canasta alimenticia diaria recomendada por el Ministerio de Salud, que es, digamos, lo que se llama la canasta, ¿verdad? Básica de consumo sana. Nosotros conocemos por un trabajo que se hizo en la universidad, ¿verdad? Para 2 ciudades se midió, ¿verdad? En el 2021. O sea que estas cifras incluso habría que, la estamos comparando con periodos más tardíos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Veamos qué dice eso. La canasta básica, el costo de la canasta básica familiar en la ciudad de Panamá para el 2021 era 420 balboas con 63 centavos. En el caso de la mujer, prácticamente queda en la rayita, ¿verdad? Sí, vive en la ciudad de Panamá. Y si vive en la ciudad de Santiago, mire, eso fue interesante, porque siempre dice que la canasta básica es más barata en el interior. Eso no es cierto. En el caso de Santiago, resultó 501 balboas con 26 centavos. Esta pensión, en el mejor de los casos, apenas alcanza para que la gente coma. Pero la gente no solo tiene necesidad de comida, tiene otras necesidades. O sea, estamos hablando de pensiones de miseria, con gente que ha logrado, ¿verdad? Toda la cantidad que habíamos señalado anteriormente. Pero aquí hay un caso que yo les quiero explicar con calma y me avisan si me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Porque ese fondo que le van a dar a usted tiene varios problemas. En primer lugar, tan enredadas las cuentas en el Seguro Social con el famoso sistema de Zafiro y SIPE, que, ¿verdad? Vayan y pregunten por su cuenta individual, no se la pueden dar. Pero por ahora ese reconocimiento es una cuenta nocional
Pero me está diciendo, yo le estoy pero ¿dónde está el dinero? Si ellos mismos están diciendo que las reservas se acabaron, ¿de dónde sale el dinero para trasladar a la gente? Y es un costo alto. El costo de transición en este caso son 13.341.8 millones de balboas. Claro, si usted le pregunta al señor Chapman, ¿y quién lo va a poner? Dice, no, el Estado. Pero el Estado es el Estado. El Estado necesita recursos para poner 13.341.8 millones de balboas y los tendrá que sacar tarde o temprano. ¿De dónde? De los impuestos. Y volvemos para atrás en lo que hemos dicho. En este país solo pagan impuestos los sectores medios y los trabajadores. Los empresarios se dedican a evadir y por lo tanto, digamos, bueno, el costo de todo esto, es decir, este es un círculo vicioso porque lo que yo estoy diciendo, ve, te voy a reconocer algo, pero te lo voy a poner en tus propios impuestos para darte el dinero que hace falta. Te voy a poner los impuestos para que tú mismo te pagues tu fondo de pensiones. Mira, eso es, ¿verdad? Realmente una mentira gruesa que están tratando de vender. Y ahora dicen que todo el que se opone a esto es de izquierda. Qué bueno, que somos muchos entonces. Hoy ahí está, anunciaban un encuentro que dice, no, es que la izquierda está diciendo mentiras. Entonces todo el mundo se opone a esto. Pero esos son los trucos, ¿verdad? De tratar de desprestigiar los análisis que son serios, que pueden provenir de cualquiera persona que entiende un poco de economía y un poquito de finanzas. Bien, sigamos. Bien, ¿qué pasa a lo que está en el sistema mixto? Y quiero decir, porque si ustedes mismos se están poniendo a ver la diferencia es el 2007. Todo el que entró a trabajar y reportar al Seguro Social antes del 2007 está en el sistema solidario. Los otros están, 2007 en adelante, están en el sistema mixto. Pero todo es igual, solo que aquí se va a reconocer los salarios, o sea, la parte de los salarios que superen los 2.500 balboas. Así es, tiene los mismos problemas que el caso anterior, no vale la pena repetirlo, porque digamos, es lo mismo de que, bueno, me van a reconocer, si me voy temprano, me descuentan, los mismos problemas van a tener, ¿verdad? Los que están en el sistema mixto. Y eso agrega un costo de transición de 4.233.8 millones de balboas para reconocerle a esas personas lo que ya tienen en su cuenta. Entonces, estamos hablando de más de, ¿verdad? 17.000, bastante más de 17.000 millones de balboas que hay que dar en reconocimiento y el gobierno no ha dicho de dónde lo va a sacar, porque eso no puede salir ni del 3% ni de ningún otro lugar. Entonces, ¿verdad? La consecuencia es clara, ¿verdad? Porque además ellos mismos se están forzando, aquí ustedes ven, esta es la ley de responsabilidad social fiscal, como se llama, ellos tienen que ir bajando el déficit, entonces no lo pueden pagar con déficit, no lo pueden pagar con deuda, pero el monto, ¿verdad? Sumado, como les decía, son 17.574.8 millones de balboas. El Estado lo va a tener que poner, lo va a tener que poner en los impuestos. Y ahí va a entrar a reducir otro problema. Eso no es posible sin una reforma tributaria. No es posible. Entonces, tarde o temprano se va a dar un incremento de los impuestos, pero no van a elevar los impuestos sobre la renta a los más ricos. Tarde o temprano, como lo ha venido proponiendo el Fondo Monetario Internacional, se va a dar un incremento del ITBMS, que nos va a afectar a todos. Nuevamente, el sacrificio va a ser parte de la población. Y entonces está este enredo de que sí, yo te voy a reconocer, yo te voy a dar, pero a final de cuentas me están sacando del bolsillo, de un bolsillo, para que yo pague los impuestos, supuestamente entonces para estabilizar a la caja social. El costo sigue siendo, el costo de los platos rotos sigue siendo en este proyecto el costo de la población clase media y trabajadora. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Yo quiero hacer un cálculo aquí. ¿Qué va a pasar con la gente que entra a trabajar
¿verdad? Si aprueban esta ley el próximo año, esos no tienen ningún reconocimiento, pero nunca han cotizado, nunca han estado ni en el sistema solidario ni en el sistema mixto, ¿verdad? Ellos van directamente a cuentas individuales y les va a ir muy, pero muy mal. ¿Verdad? Yo hice este cálculo, o sea, esos datos están chiquitos, pero yo les explico y después los resultados. ¿Verdad? Este es un individuo que empieza a trabajar más o menos con un salario mínimo actual, ¿verdad? Entonces, mire, el tipo se encontró con que tuvo suerte. A él le suben el salario en 2% al año. Y va subiendo, digamos, hasta él se quiere jubilar a los 62 años y tendrá 39 años de cotización. Miren, 39 años de cotización. ¿Verdad? Y ahí, ¿verdad? Eh, lo que pasa es lo siguiente, y ese es otro de las trampas que están haciendo los que presentan a la seguridad social. Yo no puedo sumar eso, ni la cotización de eso, porque existe una alta probabilidad en este país de estar desempleado o en informalidad. Y estos trabajadores más vulnerables, bueno, ellos en algún momento están empleados y si le pagan seguros sociales, no se lo pagaron, pues vamos a suponer que sí. Después los votan, se quedan sin trabajo los próximos 4 meses, después los vuelven a contratar y van en ese juego en que, ¿verdad? La gente pasa de ser asalariado a ser informal o a ser simplemente desempleado. Entonces se corrigió el salario, se corrigió por ese factor, que, ¿verdad? Esta, para que dice sueldo probable. Ustedes ven, ya está el descuento. O sea, que él tiene 57, aproximadamente 57% de estar cotizando, 43% de no estar cotizando. Y entonces se sacó la cotización anual y se calculó la pensión según la fórmula, ¿verdad? Pero él se va a jubilar a los 62 años. Y a los 62 años, este es el caso de un hombre, por cierto, él se va a ir con 413 balboas con 18 centavos. Bien, pero hay un problema. Ellos han dicho que van a proteger las pensiones contra la inflación, pero cuando ya se da la pensión, o sea, mi pensión va a ser de 413 con 18 y quizás ahí me empiecen entonces a poder eh, pagar con un poco más con la tasa de inflación. Pero, ¿verdad? Lo cierto es que si los salarios suben, porque, ¿verdad? Aquí lo que se planteó es que, ¿verdad? Hay un 2% de inflación y por eso el salario sube, los precios también suben. Y si la canasta básica tiene un valor actual de 354 balboas con 6 centavos, la inflación, cuando esa persona se vaya a jubilar a los 62 años, el costo de la canasta básica va a ser de 766,45, 200, 766 balboas con 45 centavos para Panamá y San Miguelito y 705,69 para el resto del país. Miren esa pensión, 413,18 versus 766,45. Es decir, que esa persona, ¿verdad? Que incluso tuvo la suerte que sus empleadores le reconocieron la inflación, manteniéndose siempre como un trabajador de salario mínimo, bien, se va con una pensión que no le va a permitir ni a él ni a su familia comer. Por lo tanto, digamos, ya para terminar, mi conclusión de todo el proyecto de ley 163 es que copiaron. O sea, la gente se sentó en la presidencia. eh, Hicieron o quisieron vender la idea que era un diálogo, no era ningún diálogo, dijeron que era una escucha, no escucharon a nadie. Y al final, como ustedes ven, esta ley no es otra cosa que el modelo de los tres pilares propuestos por el CONEP. Entonces, se trata de los dos elementos centrales. ¿Verdad? Uno,
que tenemos una ley que no es equilibrada porque la va a pagar la población, tanto el aumento de la edad de jubilación como el aumento de la cuota va a pagar la población porque los empresarios van a trasladar eso a los precios. El artículo 65 clave, porque el artículo 65 muestra eso que siempre quisieron con el sistema de los tres pilares, que sea el sector privado el que maneje los fondos de la Caja de Seguridad y cobre por manejarlo, no lo van a hacer gratis. Y, ¿verdad? Realmente se trata de un sistema de cuentas individuales que, ¿verdad? Anda diciendo es que hay tres formas, sí, las tres formas, ¿verdad? Los que pasan del sistema solidario a cuentas individuales, los otros pasan del mixto a cuentas individuales y los otros nacen en cuentas individuales y ninguno resuelve el problema. Bien, por lo tanto, a mi juicio, y es mi opinión, y ya es una opinión personal, dejo de compartir, es que la posición correcta frente a esta ley es que esa ley debe ser rechazada. No vale la pena, ¿verdad? Que pase como pasó con el proyecto minero que dice, ve, lo vamos a retirar, le ponen cuatro parches y lo devuelven, y cuando lo devuelven dice, ya no hay derecho a primer debate porque eso ya pasó. Y yo diría lo siguiente, aquí hay dos posibilidades, y la posibilidad que a mí me parece que es la correcta es que esa ley sea descartada y se inicie un nuevo proceso usando como base la propuesta de la universidad. Yo les agradezco mucho la atención y bueno, paso a la fase que sigue de este, y creo que me pasé de tiempo, pero bueno, me disculpo. Muchas gracias, profesor Juanet, por su presentación. Bueno, continuamos con la siguiente fase. Le agradecemos a los participantes que por favor formulen sus preguntas, las formulan y levantan la mano aquí en Zoom para cederle la palabra. Para aprovechar el tiempo, es fundamental la pregunta y así el profesor Juanet la responde. Bien, adelante, Carlos Moya tiene la palabra. Buenas noches, saludos profesor, ¿cómo está? Bueno, una pregunta de Gusto de repente que verte, Moya. igualmente, profesor, un placer saludarlo. La pregunta que siempre salta a la luz con estas cuentas individuales y con las llamadas medidas paramétricas es que cuando se comienza a cotizar, las cotizaciones siempre están establecidas por un margen de esperanza de vida. Actualmente en Panamá no recuerdo cómo estará, si no me equivoco, la esperanza de vida puede andar entre unos 73, 75 años, 78 años. Si pasáramos la edad, si pasáramos de repente el periodo de esta esperanza de vida, ¿qué pasaría entonces con esa jubilación? Que ya es reducida, que bueno, más o menos creo que usted lo explicó por ahí, pero que ya es reducida, pero para un trabajador con un salario mínimo, que toda la vida gana un salario mínimo, y pasa entonces esta esperanza de vida, ¿qué sucedería? Porque según dice la ley anterior, nadie puede quedarse sin una pensión. Pasaría entonces, me imagino yo, especulando, a un sistema de pensión no contributivo. No, O, mira, lo cierto es que este estilo que está escrito en la ley desemboca en una renta vitalicia, ¿verdad? Y el problema de la persona que va a vivir poco es que va a gozar de esa renta vitalicia poco tiempo. Sin embargo, ¿verdad? La base para la renta vitalicia, si él es una persona vulnerable, no va a ser cuánto puede ser la sobrevivencia de una persona vulnerable, sino cuánto es en promedio. Y ahí está el problema, porque la esperanza de vida es un promedio. Entonces, como es un promedio, ustedes lo saben, se necesitan medidas de dispersión.
Y aquí la dispersión viene dada por el estatus socioeconómico. Y era el ejemplo que yo daba, ¿verdad? Si una persona va a vivir 30 años, va a gozar de una renta vitalicia por 30 años. El que va a vivir, qué sé yo, 10 años o 5 años, solo va a gozar de esa renta vitalicia por 5 años. Ahí es donde está la trampa, porque no distingue. Y además, digamos, hay otro problema con la esperanza de vida. O sea, la esperanza de vida es un promedio, es decir, como si ahora invitamos aquí a Bill Gates y él abre su ventanita y nos sacamos el promedio, todos nos hacemos multimillonarios rápidamente, porque, digamos, las medidas de tendencia central ocultan la dispersión. Pero además de eso, algo que no toman en cuenta aquí es cuando hacen sí, por comenzar, digamos, yo escuché a un expresidente de la Cámara de Comercio diciendo, es que nuestros nietos van a vivir por arriba de 100 años. Esos son los nietos de ellos, no son los nietos de la gente que tiene una vida difícil. Pero, ¿verdad? Además se trata de lo siguiente, de años de buena salud. Pues, ¿cuál es el concepto de pensión? El concepto de pensión es el concepto de jubilación. La sociedad le reconoce a alguien que ha trabajado mucho tiempo, ¿verdad? Le reconoce entonces un espacio de tiempo para que él desarrolle las potencialidades que él no ha podido desarrollar porque digamos, tenía que estar trabajando. Si lo quieres ver filosóficamente, es un poco de tiempo de trabajo no alienado, o sea, hace lo que le parece y cómo desarrolla su personalidad. Pero, ¿verdad? Cuando yo subo la edad de jubilación, sobre todo para las personas más vulnerables, yo le estoy dando la pensión ya cuando él no tiene años de buena salud. Yo le estoy dando una pensión que no es una jubilación, es simplemente una pensión tardía por invalidez. Incluso ese lío que hay con que si la mujer vive más o vive menos, cuando se corrige, las estadísticas que yo conozco en Panamá no las llevan, recuerdo una importante en España, cuando, ¿verdad? Se mide por años de buena salud, la diferencia, ¿verdad? De sobrevivencia de hombre y mujer ya no es tan alto o es prácticamente desaparece porque, digamos, pueden sobrevivir más tiempo, pero con poca calidad de salud. Entonces, ese es el problema de este modelo. Porque, bueno, quizás algún día hacen lo que tú dices, es decir, el tipo que simplemente, eh, eso se llama el método de la mensualización. Tú calculas más o menos cuántos meses crees que vas a vivir y se ve, divídemelo entre, qué sé yo pienso vivir 500 meses, que ahí sí. Cuando se use ese método, si se llega a usar, ahí sí va a haber más problemas todavía. Pues si el tipo vive 600 meses, los últimos 100 meses no tiene pensión. Pero aquí se trata de una renta vitalicia, pero eso no salva la situación, porque el que vive más goza más tiempo de la renta vitalicia, el que vive menos tiempo, ¿verdad? Goza menos cuando, ¿verdad? No se está usando la diferencia de estatus socioeconómico si a todo mundo se le está midiendo con la vara de la expectativa de vida, que como su nombre lo indica, expectativa en matemáticas significa promedio. Bueno, nos van a mandar como hamburguesas a todos para vivir menos. Pero yo le digo a los profesores que compren Listerine porque van a tener que dar más clases por más tiempo. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden levantar la Ricardo, mano o me dicen? Ricardo, Sí. eh, quisiera hacerle una pregunta al doctor Juané. Juan, si realmente las cuentas individuales administradas por, tal como lo señalan, de manera indirecta, a través de una agencia de administración de fondos, ¿qué es lo que provoca el déficit? Porque si el trabajador recibe una pensión, casi que una pensión de hambre, ¿cómo eso se refleja en un déficit que va a estar generando nuevamente lo que tú señalabas, que se va a generar un déficit nuevamente entre una proyección de años? ¿Quién es el que generó el déficit? ¿O el beneficio, supuesto beneficio que recibió el trabajador? ¿O realmente
la tasa de rentabilidad que se lleva la administradora. Finalmente no quedó bien claro cómo es la forma de acumulación de la ganancia de esta administradora capitalizando estos fondos de reserva. Para efecto de que quede bien claro cómo es que se da este negocio sucio. Y lo Bueno, segundo que te quería preguntar es, hay un compañero que ha planteado que se debe capitalizar sobre la base de los aportes de 2 salarios mínimos y el excedente de los 2 salarios mínimos, entonces puede ir a una cuenta individual, un poco para buscar un equilibrio entre el capital y la producción. No sé cómo tú consideras esta idea también que ha planteado un compañero, lo ha lanzado inclusive en el escenario de la asamblea. Te escucho, Juan. bueno, miren, en primer lugar, eh, hay una cosa que no está clara en la ley, porque actualmente la administración, yo no estoy diciendo que los fondos de administración se usen bien, pero la administración del programa IBM lo paga el Estado. 0,08 de la masa total de salario debe ser trasladada al Seguro Social para pagar la administración. La pregunta es, ¿quién va a pagar cuando contraten a los privados? ¿Quién va a pagar? En principio, ¿verdad? Es probable que de alguna otra forma vayan a pagarle a los administradores con parte de las cuotas que pagan los trabajadores. Porque, digamos, en cuentas individuales, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Es como si yo voy, ¿verdad?, a pedirle a alguien que me capitalice mi dinero, me cobra y yo lo tengo que pagar. Eso a mí me parece que la ley no está clara y lo dejan así en un claroscuro para que no quede muy a la vista. ¿Qué va a pasar y cuánto se le va a pagar a esa gente que va a capitalizar esos fondos? Bien, eso es lo primero. Ahora, ¿el déficit de dónde viene? El déficit, ¿verdad?, muy a corto plazo va a salir, ¿verdad?, del costo, es decir, se debe al costo de transición. O sea, ¿por qué? Porque, ¿verdad?, no hay reserva, dicen ellos, no hay reserva, pero entonces a mí me van a reconocer una cierta cantidad de dinero. ¿Quién la va a poner? Eso es lo que se llama costo de transición. Y ese costo de transición es altísimo, son 17.500, creo que dijimos, millones de balboas. Entonces, ¿quién los va a poner? Ese es el otro problema. Es decir, si leo la ley, yo sé quién los va a poner, los que pagamos impuestos. Y ese es, ¿verdad? Eh, Ese es un déficit que se juega con él. Hay el déficit del costo de transición y le dicen al asegurado, ve, tú no lo vas a pagar, pero claro que lo va a pagar, porque va a tener que pagar más impuestos. Entonces, eh, esos son los juegos de palabras que cuando uno le cae por atrás a la finanza se da cuenta que no funciona. Yo no creo en mantener, porque lo que se está planteando es que ahorita hasta 500 balboas, ¿verdad? En el sistema mixto va a un fondo común de ese sistema. Entonces, suponte que alguien tiene un salario, ¿cuánto será el salario mínimo? 630 o algo así. Entonces, ¿verdad? Habría que multiplicar eso por dos. Da como ¿verdad? Da una suma. Supónganse pues que da, por decirlo así, de alguna manera, da 1.500 balboas. Así que yo tendría, todo el que gana hasta 1.500 es solidario en 100%, pero el administrador del Canal de Panamá solo es solidario hasta 1.500. Entonces, digamos, es una solidaridad invertida. Si yo gano poco, no pongo nada en mi cuenta individual, todo voy a un fondo solidario. Pero si me gano el sueldazo que se gana el administrador del Canal de Panamá, o se gana un ministro, o se gana un, qué sé yo, un magistrado de la Corte Suprema, yo solo tengo que ser solidario hasta 1.500, o sea, hasta dos.
salarios mínimos. Eso no es correcto. Esa es una forma de salvar cuentas individuales. De verdad, hacer, a mi juicio, bien, yo respeto todas las posiciones, es una forma de que la solidaridad esté invertida. Porque si yo gano 1.000 balboas, toda mi cuota va al fondo solidario, nada va a mi cuenta individual. Si yo gano 10.000 balboas porque soy pensionado, porque era una persona importante en la milicia, ¿verdad? Yo nada más voy a hacer, ¿verdad? Solidario hasta 1.500. El resto va a mi cuenta individual. Digo, eso no, a mi juicio, eso no es un sistema que realmente se pueda decir que es solidario, porque en solidaridad todos tendríamos que ser 100% solidarios. Es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, profesor Jované, profesor Olmedo, por su pregunta y su respuesta, profesor Jované. ¿Alguien más quisiera compartir su interrogante? Bien, sin más, entonces, le cedemos la palabra. En principio, profesor Jované, muchas gracias por su excelente presentación. Esto se va a compartir por los medios para que toda la comunidad universitaria lo consulte. Ahora le cedemos la palabra al profesor Carlos Moya para que haga una especie de reencuentro o síntesis de esta discusión de hoy. Muchas gracias, Edgardo. Nuevamente, saludos a todos los que nos están ahorita mismo escuchando y viendo por esta plataforma Zoom y por YouTube. Al profesor Romero García, al profesor Jované por acompañar esta noche y a todos los compañeros de educación continua que han hecho posible este tipo de actividad y que podemos de repente conocer un poco más con respecto a la problemática que hay sobre la Caja de Seguro Social y que no es nueva. Esto cada cierto tiempo emerge siempre la posibilidad de que como quien dice, nos implementen nuevamente este tipo de, de leyes que lo que hacen es lacerar al pueblo. En el caso del proyecto 163, eh, sabemos que se va o se está gestando fundamentalmente una ley que promueve fundamentalmente la privatización, como nos plantea el profesor Juanet, con cuatro argumentos falsos que él nos señaló. El primero, que no hay un sacrificio equilibrado, no voy a tratar de repetir, pero que efectivamente hizo un planteamiento con respecto al deterioro de la calidad de vida de los trabajadores, ya que la misma CEPAL, en su documento del 2019, con respecto al tema de las capitalizaciones, hablaba de que posterior a una jubilación, en el caso panameño, las mujeres podían vivir 28 años y los hombres 25. Es una probabilidad, posiblemente siempre puede ser menos, puede ser un poquito más, pero con esta nueva ley eso se reduce mucho más. Se reduce mucho más porque el trabajo de una u otra forma deteriora la calidad de vida de los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Se traslada entonces ese aumento que se le genera también al empresariado, ese empresariado hábilmente se lo va a trasladar al consumidor. Eh, Existe evidentemente en el segundo argumento una privatización solapada. Hay tercerizaciones que plantea el profesor Jovane ahí muy atinadamente. No existe el tal desarrollo nacional, no hay un desarrollo nacional porque los ahorros serán administrados por empresas, por sectores privados, las AFP privadas, y que van a destinar esos ahorros a inversiones internacionales, ¿no? Casi un 75%, restándole entonces la posibilidad de un desarrollo nacional al país. Y en el cuarto argumento falso, eh, las cuentas sí son individuales. Por más que se repita discursivamente en el proyecto ley, se discuta constantemente la palabra solidaridad, lo cierto es que no existe una solidaridad. Yo quiero en estos cuatro argumentos que plantea o señala el profesor Jované, resaltar de repente a dos autores que de repente nos pueden explicar un poco más sociológicamente este fenómeno, como es el caso
Pim Gosta Anderson, que él no habla del, tropicalizándolo un poco, de tres regímenes de protección social, en donde se quiere ver donde el Estado, el mercado y la familia juegan un papel importante de manera solidaria, que una y otra vez, en otra ocasión, puede que de repente el mercado falle o que el Estado falle, pero de una u otra forma, el Estado y el mercado está ahí, cosa que no ocurre con esta nueva ley. Esta ley lo que hace es que simplemente le recarga toda la posibilidad a los trabajadores o toda la responsabilidad a los trabajadores de sostener a la Caja de Seguro Social, pero utilizando los recursos en entes privados. Y en el caso de Nancy Fraser, que es otra de las autoras que tiene un documento muy interesante que se llama Capitalismo Caníbal, aquí nos damos cuenta que efectivamente se canibaliza, ¿no? El sistema capitalista destruye a la ciudadanía y aumenta entonces la posibilidad de crisis a futuro. Con estos dos autores creo que si lo pudiéramos extraer y aterrizar un poco más al problema, nos podrían explicar mucho más a fondo lo que sucede con este sistema de pensiones actuales. Aquí, de repente, la única solución, y aquí sí retomo a otro autor y para cerrar la reflexión, como es la profesora Martínez, Juliana Martínez, paraguaya, radicada en Costa Rica, que tiene un libro que se llama La arquitectura de la política pública. Ella señala que para que un sistema sea más solidario, en este caso de la seguridad social, solamente queda en manos de los movimientos sociales poder avanzar y poder contener este tipo de leyes que tienen un nivel caníbal, que tienen un nivel de desigualdad y que generan aún mayor pobreza en la ciudadanía. Eso sería mi reflexión. Cierro con esto agradeciéndole nuevamente al profesor Jované por su participación hoy. La verdad que pudimos comprender un poco más este fenómeno que a veces se hace muy complejo porque cuando se habla de análisis actuariales, cuando se habla de análisis de medidas paramétricas, se hace mucho más complejo poder entender el fenómeno de esta nueva ley y de las pensiones. Gracias, profesor, y gracias a todos y todas. Bien, muchas gracias. De esta manera culminamos, agradecidos con su participación y continuamos estando atentos, ¿no?, a qué está sucediendo con estas reformas. Buenas noches a todos.